Perfecto, ya estamos entonces en Facebook Live. Me voy a permitir, queridos hermanos, un gusto nuevamente de verlos, de cerrar sus micrófonos Un gusto y nuevamente verlos. ahí está. Bueno, gracias al Señor nuevamente que estamos aquí reunidos para poder escuchar la palabra de Él, la palabra de nuestro Padre Celestial, para poder ser instruidos y para poder ayudar a otros también, por supuesto, porque ese es el propósito de la palabra del Señor, de poder ayudar a muchos para que ellos también puedan conocer la verdad. El día de hoy está nuestro hermano Jesús Gutiérrez desde Saltillo, México. Así que muy agradecido, hermano, por haberse dado un tiempito para estar con nosotros, para que nos traiga un tema más interesante también de la palabra. Y vamos a tener una oración antes de comenzar y por supuesto decirles a ustedes, queridos hermanos, que estamos transmitiendo directamente a través de Facebook Live en el canal del hermano Néstor Sánchez, ahí en Facebook. Y también mensaje del día de hoy será subido a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por acompañarnos, por apoyar esta plataforma que se llama, que dice la Divina Respuesta. Así que muy bienvenidos. Y voy a pedir en esta ocasión a hermano Néstor, adelante, por favor. ¿Quiere decir algo? Hermano, la persona que ore, por favor, que recuerde al hermano del hermano Sergio Pino, que está en condiciones muy desfavorables, Ah, ¿ya? es un Está hermano del enfermo, hermano Sergio Pino, ¿cierto? sí, sí, que está muy Ah, malito, ¿ya? perfecto. El hermano, Bueno, obviamente. Gracias. sí, pues, gracias, hermano. Hermano Rigoberto, a ver si podría usted llevarnos en esa oración, por favor, eh, para poder tener la primera oración de esta plataforma del día y Con mucho pedir gusto, por hermano. el hermano de nuestro hermano Sergio Pino que está pasando por muchos problemas de salud. Amén. Alguien más desea pedir por alguien o alguna petición de oración? Yo tengo Es, algunas dos personas, tres personas más por las cuales quiero orar bueno, también. hermanito. Muy Eh, bien, La, hermanito. la hermana Yasmín Pérez también, que está con cáncer muy complicado. Hermana Yasmín. Yasmín Pérez. Yasmín Pérez. Bien, Ya, oremos, adelante, hermano. hermanito. Ok. Amado Dios, Padre bendito, nos dirigimos a su presencia, mi Dios, en esta hora, agradeciéndole el tener esta gran bendición y oportunidad de poder separar estos minutos para podernos dedicar a las cosas que son del reino. Queremos darle gracias, mi Dios, por estos medios que en su amor usted nos ha permitido que puedan existir para beneficio de cada uno de sus hijos, nuestros hermanos a través del mundo. Sabemos que en muchas partes del mundo, mi Dios, hay hermanos que se conectan a esta plataforma y otros tantos que lo hacen también por el Facebook. Le damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos concede Padre, poder edificarnos día a día en su palabra y agradecer a la vez a los hermanos que con tan buena voluntad disponen de su tiempo, Padre, eh, para exponernos una porción de las Sagradas Escrituras. Queremos orar en esta hora en forma muy especial por nuestro hermano Jesús Gutiérrez, que nos traerá el estudio de esta tarde. Queremos que en su misericordia le ayude, Padre, a recordar todos los textos bíblicos que él ha estudiado para exponerlos y que en cada uno de nosotros, mi Dios, también pueda haber un corazón noble de que podamos recibir con mansedumbre el mensaje, el estudio, para poder llevarlo a la práctica en la medida que sea así posible. Padre Dios, oramos por nuestro hermano y por la congregación donde él trabaja y por toda su familia. También queremos orar, mi Dios, en este momento por cada uno de nuestros hermanos que tienen la bendición de conectarse y aquellos que por alguna razón ajeno a su voluntad no pudieran. Le imploramos, Padre, que usted les conceda el poder hacerlo en la próxima oportunidad. Queremos orar también, mi Dios, por algunos enfermos que hay en la familia cristiana. Queremos orar porque en su misericordia usted, mi Dios, pueda obrar conforme a su voluntad en cada uno de ellos para que puedan obtener la sanidad de su cuerpo físico. Queremos orar en esta hora en forma muy especial por el hermano de nuestro hermano Sergio Pino, que está pasando por un paso muy complicado, mi Dios, usted lo conoce, Padre Dios, sabemos que todas las cosas están bajo su control, que usted en todo momento es el que dice, mi Dios, la última palabra,
Y estamos agradecidos de ello, mi Dios, porque eso a la vez nos lleva a confiar más en usted que en los hombres. Queremos agradecerle por ello. Queremos orar por varias personas más, mi Dios, que en este momento eh, queremos hacerla presente. Queremos orar por Inesita Dote, la esposa de nuestro hermano Emilio Acevedo. Padre, que usted sea obrando conforme su voluntad en ella, como también en mi hermana Olga, en mi hermana Rita, y la hermana que acaba de mencionar, nuestro hermano Néctor, que se me ha olvidado su nombre. Imploramos, Padre Dios, que usted sea orando también conforme a su voluntad, usted que conoce todos los miembros de nuestro cuerpo físico, sabemos que usted, mi Dios, sabe qué miembro de su cuerpo es el que está afectando en este momento y que conforme a su voluntad pueda orar en esa dirección. Queremos darle gracias, Padre amoroso, por todas las bendiciones que a diario nos proporciona. Queremos pedirle que se quede junto a nosotros, que usted sea nuestro huésped de honor en este día y que una vez más le pido porque nuestros corazones puedan estar atentos, mi Dios, para recibir esta enseñanza y poder crecer en el conocimiento suyo, mi Dios, y ser mejores cristianos. Le invitamos a Padre Dios que se quede con nosotros y lo hacemos siempre por intermedio de su amado Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Amén. Señor. Muchísimas gracias, hermano Rigoberto, por traernos la oración de inicio de esta plataforma el día martes ya. Y bueno, vamos a pasar entonces con nuestro hermano Jesús Gutiérrez, quien ha accedido amablemente a traernos la palabra del Señor el día de hoy. Hermanito, adelante, adelante usted, que el Señor le bendiga. Muchas gracias, muy amables. Dios los bendiga. Me da mucho gusto nuevamente estar aquí entre ustedes. Y digo a través de este conducto, a través de este medio, que como decía nuestro hermano hace un momento antes de que iniciáramos, que gracias a Dios por estos recursos que nos ha dado, ¿verdad? A través de la tecnología y estas facilidades que ahora propician o hacen más accesible el podernos conocer, el podernos contactar, el podernos incluso, ¿verdad? Pues compartir experiencias, vivencias y principalmente cuando son utilizadas estas herramientas para la obra de Dios, para la causa de Cristo y que de alguna manera, ¿verdad? Pues nosotros también salimos beneficiados a través de esta clase de recursos que nos permiten precisamente fortalecer nuestro espíritu. Siempre estamos buscando a través de diferentes medios, a través de diferentes conductos, a través de las décadas, a través de las distintas generaciones que aquí estamos presentes. Pero recuerdo que cuando estaba un poco más joven, ahorita tengo 49 años de edad, así que un poco más chico, recuerdo que las cartas, la literatura, los folletos, pues eran prácticamente el único recurso, ¿verdad? Que se tenía para que pudiéramos recibir pues algún artículo que nos documentara, que nos informara, que nos pudiera ayudar a comprender, a tener una mejor comprensión acerca de la escritura, acerca de la voluntad de Dios. Y bueno, con el paso de los años y esta clase de inventos y de cosas que han surgido con esta clase de innovaciones, pues ahora tenemos la oportunidad de tener más enseñanza a la mano, al alcance, desde cosas, ¿verdad? Como artículos, información de diccionarios, comentarios, mapas y hasta cosas ilustradas, que si bien algunos hermanos, algunas hermanas se resisten a aceptarlas, ¿verdad? Porque luego piensan que estamos utilizando imágenes, pues como si fuéramos, ¿verdad? Ese tipo de grupo religioso que utiliza las imágenes para adorarlas y cosas así, pues nosotros no, solo sirven y ayudan para una mejor comprensión visual, ¿verdad? Contribuyen enormemente. Entonces, pues gracias a Dios por todo esto, ¿verdad? Y una vez más, gracias a ustedes por darme la confianza y la oportunidad de poder compartirles una vez más la palabra de Dios. Estamos estudiando acerca de cómo ser una iglesia sana, es decir, ¿verdad? Una iglesia que pueda gozar de salud espiritual, una iglesia que pueda gozar de paz, de quietud, algo parecido, ¿verdad? A lo que pudiéramos leer nosotros ahí en el libro de los Hechos. Si van conmigo, por favor, abramos nuestras Biblias. Se los pido ahí en el nombre del Señor Jesucristo. Como decía en esta parte de la escritura en Hechos, en el capítulo 9, y luego leemos nosotros esa escritura que dice en el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz
por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Parece que gozaron de un paréntesis de paz, de quietud, después de ese vendaval, de ese torrente recio que se le sobrevino a la iglesia en Jerusalén y a toda esa región a causa de la persecución contra los cristianos, ¿verdad? Y toda clase de oposición contra la voluntad de Dios. Entonces, en este caso ya estábamos viendo, ¿verdad? Pues como que un tiempo de bonanza, un tiempo de tranquilidad. Y qué bonito, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, a través del escritor del libro de los Hechos, pues expresa que las iglesias de aquella región pues gozaban de paz, eran edificadas, fortalecidas y hasta se acrecentaban. Entonces, todo eso es la sintomatología precisamente de una iglesia sana, ¿verdad? Que goza de salud espiritual. Entonces, nosotros pues estuvimos hablando, por ejemplo, estuvimos recurriendo a las escrituras ya. Parece que tuvo problemas con la internet, Sí, ¿sí? un problema Pero técnico con el hermano y su audio. Esperemos un poquito, por favor, a ver si se recupera, ¿ya? Mm, Va a ingresar otra vez. Audio. Bueno, Ay, hermanito. parece que tuve un problema aquí con la internet, no sé. Ahora se escucha Está bien, perfecto. Adelante, hermanito. muy bien. Ujú. Decía yo que las iglesias de Asia en el Apocalipsis, por toda la forma, ¿verdad? En que se revela allí la condición de cada iglesia, pues se expresa, ¿verdad? Se hace sentir precisamente esa condición anómala, de alguna manera afectada por precisamente diferentes cosas que abundaban entre esas iglesias y que sí hacen notar, hacen sentir esa sensación de enfermedad. Por ejemplo, si leemos en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo número 17, dice la palabra de Dios, porque tú dices, le dice Cristo a la iglesia de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, hay iglesias, ¿verdad? Pues que sufren de este mal, que a final de cuentas, pues se considera una adolescencia, ¿verdad? O algo que hace que la iglesia no esté gozando ni de paz ni de quietud. Luego leemos nosotros, pues en algunas otras escrituras, como por ejemplo leíamos aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 2, hablábamos precisamente de esta clase de lenguaje que nos hace sentir, nos hace notar la condición en la que puede caer una congregación, una iglesia del Señor, si se descuida, ¿verdad? Si descuida las cosas que el Señor le ha provisto. Dice el verso 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y luego, si fuéramos al remate de esta situación, en el capítulo 3, en el versículo 1, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y eso pues ya estaríamos hablando de una situación pues verdaderamente crítica, ¿verdad? Entonces, yo he tratado, ¿verdad?, de compartir precisamente esto que desde luego he estado enseñando, compartiendo aquí en nuestra congregación, en la iglesia local, y donde normalmente estamos trabajando, ¿verdad?, para lograr precisamente gozar de esas cualidades, de esas condiciones que menciona Hechos capítulo 9, versículo 31, de paz, de fortalecimiento, de acrecimiento, ¿verdad? Y toda esa clase de cosas que menciona ahí el escritor del libro de los Hechos. Esas cosas son precisamente las que queremos apropiarnos, ¿verdad? Y que tuviéramos la posibilidad de gozar todos en cada una de las congregaciones en las que
habitualmente nos reunimos. Entonces, yo he presentado ya 2 lecciones anteriores. Una de ellas es que para hacer una iglesia sana se requiere de que la congregación, la iglesia misma, porque acuérdense ustedes que una cosa es la provisión de Dios, ¿verdad? Eso es perfecto, en ello no hay falla, en ello no hay, de alguna manera, defecto. Y una cosa es lo que Dios ha provisto para su iglesia y otra cosa es lo que como iglesia hacemos. Eso es una cosa totalmente distinta. Nosotros somos la iglesia, los individuos, las personas, los seres humanos que hemos abrazado la fe en el Hijo de Dios y que una vez que hemos nosotros pasado por el bautismo, hemos venido a formar parte de esto que se llama Iglesia del Señor. Entonces, lo que pasa en la iglesia, cómo sea el rumbo que tome la iglesia, pues no va a depender únicamente de la provisión del Señor, más bien depende de nosotros. Si nos apropiamos de la provisión de Dios, de la provisión que Cristo le ha hecho a su iglesia, o si nosotros lo ignoramos, lo menospreciamos, ¿verdad? Y por allí hasta nos olvidamos de sus recomendaciones para poder precisamente ser o alcanzar el ideal de Cristo. Si abrimos nuestras Biblias ahora en Efesios, en el capítulo 5, me gustaría que recordáramos entonces que hemos dicho 2 cosas por lo menos hasta aquí. Una, que se requiere de que la iglesia, es decir, los santos, los miembros, pudiéramos todos ser de un corazón sano, ¿verdad? Eso ya lo estudiamos. Y luego la ocasión anterior, pues estuvimos estudiando acerca de que se requiere obligatoriamente, imperativamente, que la iglesia pueda tener ese compromiso, esa sumisión a la verdad. Para ser una iglesia sana, requiere que todos los miembros que la conforman estén mentalizados en propósito, en corazón, en fuerza, en esfuerzo, en recursos, en habilidades, en dirección, en pro de la sujeción a la verdad de Dios. Y no hablamos de ningún tema, ¿verdad? Controversial, ni mucho menos, pero ustedes saben que constantemente están saliendo, surgiendo y tocándose temas, que ponen en entredicho, que comprometen a la verdad de Dios y que de alguna manera a veces nosotros como iglesia no tenemos el debido cuidado de fijarnos qué es lo que se va a introducir a manera de enseñanza en la congregación misma, y esta puede venir a ser un detonante precisamente para hacerle mal, para causarle daño, para afligir, para adolecer precisamente a la iglesia a la cual pues nosotros, ¿verdad? Pues pertenecemos. Entonces, esto es importantísimo. Hablar de la verdad de Dios es hablar de que Él es el único que tiene la verdad absoluta. Nosotros no. Nosotros tenemos que indagar, tenemos que trazar, tenemos que investigar, tenemos que consultar, tenemos que cotejar, pero siempre en los diferentes temas que queramos abordar, sea de matrimonio, de adoración, de salvación, de organización de la iglesia, el que usted guste, de administración, el que usted tenga en mente, siempre la verdad absoluta la tiene Dios. Entonces, cuando nosotros navegamos con la bandera del compromiso con la verdad de Dios, gozaremos de paz y gozaremos de quietud. Eso ténganlo por seguro. Dice en la carta a los Corintios que nada podemos contra la verdad, sino que por la verdad somos amparados, ¿verdad? Gozamos de ese amparo que la verdad ofrece, ese respaldo que la verdad ofrece. Pero el día de hoy vamos a estudiar acerca de otra recomendación más, y que también al final de cuentas se convierte en una recomendación, en una provisión de parte del Señor, precisamente para gozar de paz, de quietud, para hacer una iglesia sana. Y nos referimos precisamente a la de que la iglesia misma debe de ser una que vive en santidad, una que vive en santidad. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, por favor, leemos nosotros del versículo número 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, nosotros pues tenemos que tomar en cuenta que una iglesia que pretende gozar de esta salud espiritual, de esa clase de distinciones, ¿verdad? O de condiciones de las que mencionan en el versículo 31 de Hechos 9, pues necesita ocuparse, necesita observar
que sus miembros estén debidamente concentrados en la santidad. Hablamos de esto que el Señor nos dice aquí en la primera instancia, como es el de que el Señor la ha santificado. Y sí, bueno, una cosa es que nadie puede llegar a la iglesia del Señor si no nace de nuevo, eso nos queda claro. Nadie puede decir que puede formar parte de la iglesia del Señor si no ha pasado por las aguas del bautismo, ¿verdad? Y una vez que ha nacido nuevo, entonces está gozando de pureza espiritual, está gozando de santidad, ha sido santificado precisamente en este proceso que menciona aquí el apóstol Pablo. Luego, si leemos en Tito, por favor, lean conmigo lo que dice en Tito, una vez más, haciendo anuncio de lo que ha sido efectuado en nosotros en el día, en el momento en que nosotros obedecimos al Señor a través de las aguas del bautismo, pero que es una condición que no debemos de abandonar, que es una condición que debemos de procurar cada día, cada momento, a cada paso que nosotros demos en esta vida terrenal. Dice en Tito en el capítulo 3, por favor, leemos nosotros desde el versículo 3, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso fue lo que se efectuó en nosotros precisamente desde el momento en que nosotros obedecimos al Señor en las aguas del bautismo. Sin embargo, es preciso que como iglesia, y estábamos hablando precisamente de los maestros, de las maestras, ¿verdad? Que tienen la oportunidad, que tienen la posibilidad de compartir la palabra de Dios con los demás miembros de la iglesia del Señor, pues siempre debe de ser encauzado nuestro consejo, nuestra recomendación, nuestra advertencia respecto a la santidad. La iglesia debe de estar observando precisamente la santidad. Cuando hablamos de la santidad, hablamos de que todos los derivados de la santidad, santificación, santificados, santos, todos ellos arrojan como idea principal la de correr en sentido contrario al pecado, en el de correr en sentido contrario al del pecado, es decir, huir, darle la espalda a todo aquello que pudiera contaminarnos espiritualmente delante de los ojos del Señor. Entonces, si alguien está apuntando por ahí que es santidad, que es santo, que es santificarse, pues es apartarse del pecado. Eso es algo que nosotros debemos precisamente de luchar y de trabajar para que todos los que conformamos la iglesia del Señor podamos experimentarlo, podamos vivirlo y entonces gozar de paz. Yo no necesito como decir, ¿verdad? Una cosa que es algo real, que es algo que podemos visualizar. Cuando un hermano, cuando una hermana cae en el pecado, incurre en el pecado y no hay arrepentimiento en él o en ella, o que en la congregación somos apáticos, somos indiferentes a este problema de la inmundicia, del pecado, de la contaminación del pecado, pues obviamente que hay perturbación, obviamente que el cuerpo se adolece, obviamente que los miembros se inquietan, obviamente que causa una reacción en donde el cuerpo pierde su estabilidad, su paz que estaba gozando. Entonces, esto es algo que precisamente, ¿verdad? Debemos de entender y de asimilar todos. Si leemos, por ejemplo, nosotros lo que dice en primera carta a los Corintios en el capítulo 5, vean ustedes lo que mencionaba precisamente este caso. Imagínense ustedes a la iglesia de Corinto, que cuando es establecida, de acuerdo a lo que narra el libro de los Hechos, una iglesia que crecía, que estaba próspera, que estaba abundando en buenas obras, y luego se introduce el pecado y los miembros, ni el pecador actúa, reacciona por sí mismo, ni tampoco los miembros contribuyen para restaurar, para hacer que el pecado sea erradicado de entre ellos. Pues obviamente que ya la cosa cambia. El tinte de la forma en que se mira la iglesia de Corinto es totalmente distinta. Y cuando hablamos nosotros de una iglesia conflictiva, cuando hablamos nosotros de una iglesia que realmente tenía problemas y que tenía situaciones críticas, pues inmediatamente pensamos en la iglesia de Corinto. Y una de las cosas que nos lleva precisamente, pues es esta clase de pecados
que tenían entre ellos. Dice aquí en 1 Corintios capítulo 5, en el versículo 1, les escribe el apóstol Pablo y les dice: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y luego dice el versículo 2, y ustedes están envanecidos. O sea, hay algo que se está fracturando, hay algo que no está en su lugar, hay algo que está inquietando, hay algo que está poniendo en riesgo precisamente aquello que es importante a los ojos de Dios, que como iglesia, yo lo he dicho, ¿verdad? Que como grupo podemos seguir adelante, pero sin Dios. Y yo no creo que eso sea realmente lo que nosotros buscamos. Ahora, si vamos a caminar con Dios y el camino de por sí es difícil, pues vamos a tratar de hacerlo más liviano. Y la mejor manera de hacerlo más liviano es estando todos comprometidos, mirando, encauzando nuestras pisadas tras la santidad, tras la santificación de cada uno de los miembros, en ese compromiso de saber precisamente, ¿verdad?, que esto es de vital importancia. Quiero mencionarles por lo menos 3 aspectos relevantes respecto a lo que la santidad impacta sobre la iglesia del Señor. Quiero que vean primero, o que veamos primero, que consideremos primero que la santidad permite una relación plena con Dios. Ustedes saben, ¿verdad? Dice allá en la carta a los Hebreos, leemos nosotros pasajes pues muy conocidos de todos nosotros, pero que a final de cuentas nos hacen entender precisamente qué es lo que el lugar que ocupan esta clase de cosas, ¿verdad? Dice en Hebreos capítulo 2, en el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, imagínense ustedes, ¿qué clase de iglesia es aquella que no se identifica con su creador? Porque según Pedro, vamos a ver aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, por favor, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, digo, estoy mencionando todos los pasajes posibles para que nosotros comprendamos y aceptemos que esto es lo que Dios dispone. Queremos ser una iglesia que goce de salud espiritual, necesitamos que observar, que comprender y aceptar que es Dios el que precisamente ha dispuesto estas cosas para que nosotros gocemos de paz, de fortalecimiento, de edificación y hasta de crecimiento en nuestras congregaciones. Dice aquí en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13, vean ustedes, por tanto, acuérdense ustedes que la carta de Pedro es una carta que está escrita a los hermanos que están expatriados, que viven fuera de sus países, fuera de sus comunidades, que están propensos precisamente a incurrir en las prácticas y corrientes que de cultura, de formación, de educación y hasta de religión que tenían otras naciones, que no eran su nación, que tenían otras costumbres diferentes, otras ideologías distintas. Y Pedro, preocupado por ellos, les dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Todo eso que acabamos de leer es la enorme preocupación del apóstol Pedro precisamente por los cristianos, que no olvidaran qué cosa identifica al santo, al individuo, al cristiano con su Señor, y que como iglesia es precisamente nuestro distintivo, es nuestro referente en nuestra relación que sostenemos con el Señor. Dice el Señor: sean santos porque yo soy santo, porque yo soy santo. Entonces, eso es algo que deberíamos de tomar en cuenta nosotros para que no se nos olvide que de la santidad
precisamente pende nuestra relación con Dios. Desde la antigüedad, ustedes recordarán allá en Isaías, vamos a leer este pasaje, por favor, en Isaías, en el capítulo 59, Dios siempre ha hecho saber a la humanidad, a su pueblo, a su gente, que la santidad juega un papel muy importante, crucial en la relación con Dios. Nadie que quiera estar bien con Dios, nadie que quiera tomarse de la mano de Dios y que no se santifica, que no es santificado, que no procura la santidad en él, no es posible. Dios no tiene comunión con las tinieblas, como dice el apóstol Pablo. Pero vean ustedes lo que dice aquí en Isaías, en el capítulo 59, en el versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, Dios es clemente. Y mientras Dios nos tenga en esta vida, en esta tierra, pues nos da la oportunidad de enmendar nuestros caminos. Pero dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oírlos. Entonces, eso es lo que causa como efecto negativo precisamente el descuido de la santidad. Si estamos hablando de que la santidad es ir en el sentido contrario, en sentido opuesto a la dirección del pecado, pues obviamente que pudiéramos imaginarnos a santos más consagrados, ¿verdad? A cristianos que estamos luchando precisamente por huir de cualquier cosa que nos pudiera precisamente contaminar, y al evitar precisamente esa contaminación, resguardamos y aseguramos nuestra relación espiritual, nuestra relación con Dios. Acuérdense ustedes cómo fue que cambió precisamente la condición o la forma de ver a la iglesia de los Corintios, ¿verdad? En este caso hablamos nosotros de esa forma en que ahora el apóstol Pablo, después de que en el libro de los Hechos se habla de una manera buena, admirable respecto al nacimiento, al surgimiento de la iglesia en Corinto, ahora les dice, ustedes están envanecidos, tienen un severo problema y eso pone en riesgo precisamente su relación con Dios. Leemos nuevamente, por favor, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, porque hablar del pecado es hablar de todas las cosas que hacen ofensa contra Dios. Hay que recordar que la palabra pecado, en su sentido, en su significado más simple, más sencillo, tiene que ver con ofender, con ofender. Por eso el hermano peca contra el hermano ofende al hermano. Entonces, cuando hablamos del pecado, es ofender a Dios y ofenderlo de la manera que nosotros, ¿verdad? Consciente, arbitrariamente, pudiéramos incurrir. Y eso es precisamente lo que dice el apóstol Pablo que debemos de cuidar. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, por favor, leemos nosotros en el versículo número 6, hablando todavía de esta forma de reprensión que utiliza el apóstol Pablo contra los corintios a causa de su pasividad, a causa de esa forma de apatía hacia el pecado. Dice el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, aunque nosotros pudiéramos decir, pero es que es insignificante, no vale la pena tomarlo en cuenta, es que ¿para qué lo abordamos? El hermano se va a sentir, la hermana puede hasta retirarse de la iglesia si le hacemos no importa, no importa. Nosotros tenemos que entender que un poco de levadura va a leudar toda la masa. Ese poquita cantidad, ese pequeño grano, esa pequeña intromisión del pecado en la iglesia por cualquiera de sus miembros, o por cualquier conducto, va a hacer que la iglesia sufra de una condición de malestar espiritual. Y estamos comenzando hablando precisamente de cómo es que le afecta para esto de la relación con Dios. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, esto es en lo que tenemos que caminar nosotros. Solo estamos diciendo que así como Dios nos recomendó que deberíamos de ser una iglesia sana de corazón, o que debemos de ser una iglesia comprometida con la verdad, pues también nos está diciendo, es que para que tú, mi iglesia y yo podamos tener una relación, yo necesito que ustedes caminen en dirección a la santidad, que la santidad esté como eje central entre ustedes, precisamente para que no haya obstáculo, para que no haya interrupción en la relación que ustedes y yo estamos teniendo. Dice en primera de Tesalonicenses,
En el capítulo 4, por favor, en el versículo número 7 dice la palabra de Dios, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, no se trata de que nosotros pudiéramos estar pensando, ¿verdad?, con ligereza respecto a cualquier pizca de pecado que pudiera llegar o brotar en nuestras congregaciones. Queremos ser una iglesia sana, necesitamos ser celosos, necesitamos ser cuidadosos, necesitamos ser guardas precisamente de este renglón. Otro aspecto que quiero mencionarles, no nada más el de que de la santidad depende nuestra relación con Dios, sino que también la santidad permite una sana relación entre los miembros de la iglesia. Esto es importante, esto es una condición psicológica, vamos a decir natural. Es que cuando alguien está haciendo algo malo, es que cuando alguien está haciendo algo que no está bien delante de Dios, su propia conciencia le redarguye, le remueve, aunque no lo mueve precisamente a veces al arrepentimiento de manera inmediata, en algunos de los casos, o bien que no lo hace precisamente otra serie de cosas que lo estorban para santificarse, recuperar su santidad, es que se retrae, comienza a marginarse, comienza a alejarse del grupo, comienza a evitar los eventos en donde va a haber hermanos, en donde van a estar congregados los hermanos, sea para un convivio de comida, para la celebración de algo, para ir de paseo, para hacer alguna actividad, lo que sea. Siempre la reacción natural de alguien que no está actuando bien. Es una señal, es un indicador inevitable, espontáneo hasta cierto punto de alguien que está haciendo algo inapropiado. Le da vergüenza, se siente indigno, está pensando que no merece estar entre los demás hermanos, piensa que lo que van a decir ya lo está señalando a él, etcétera. Hay una serie de cosas, pero todo eso trastorna la buena relación en la comunión de unos para con otros. Entonces estamos hablando de un trastorno, estamos hablando de una afectación, estamos hablando de que una iglesia puede dejar de ser una iglesia sana por causa de la falta de santidad entre sus miembros. Y digo, a veces cuando estamos nosotros pasando tiempo juntos, es una buena oportunidad para acabar de educarnos. No sé si me explico. Es decir, yo vengo del mundo, vamos a poner este ejemplo, yo vengo del mundo, me acabo de hacer cristiano, pero todavía tengo cosas que erradicar de mi conducta, de mis hábitos, de mi manera de ser, de mi manera de pensar. Hay cosas que todavía tengo que aprender y que tengo que perfeccionar. Entonces, pasar el tiempo con mis hermanos es un buen recurso precisamente para perfeccionarme, para fortalecerme, para crecer, para educarme precisamente de la forma santa que Dios quiere que en mí prevalezca. Digo, ustedes recordarán cuando el apóstol Pedro está en el momento del juicio contra Jesús de Nazaret y que alguien le dice por ahí, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata, ¿verdad? O sea, qué bonito, digo, hasta cierto punto, por eso es que yo pienso que él después tuvo que recurrir al maldecir para poder hacerse pasar como gente simple, ¿verdad? Como gente que no tiene a Dios, que no conoce a Dios. Pero hasta ese punto, hasta ese momento, lo develó a él, lo delató, como dice la misma escritura, precisamente la formación que había adquirido, el andar con Jesús, el andar con otros que se estaban santificando en Jesús, ¿verdad? A través de la compañía de Jesús, de las enseñanzas de Jesús y toda esta clase de cosas que ofrece, que permite precisamente la buena relación entre los hermanos. Pero cuando brota el pecado, cuando viene la maldad, cuando viene la malicia, cuando surge en alguno de los miembros de la iglesia alguna acción inapropiada, inconveniente, impropia de un cristiano, de un siervo de Dios, todo se afecta, todo se trastorna, todo se daña, comienza a despertar malas sospechas, comienzan a desatarse las habladurías, los cuestionamientos, las murmuraciones, y todo eso hace que el problema se agrave. Todo eso contribuye precisamente a que todo empeore y ya lo que se gozaba en un principio de paz y de bienestar se ha ido atrofiando, se ha ido perdiendo. En la carta a los Corintios, en el capítulo 6, por favor, leemos nosotros. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 6, leemos nosotros en el versículo 14,
Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y qué concordia, en qué está de acuerdo Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque ustedes son el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. O sea, eso es santidad. Si usted quería una definición bíblica para santidad, eso es: salid en medio de ellos, apartaos de ellos, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, eso es algo que precisamente se debe de tomar en cuenta, ¿verdad? Que si no estamos comprometidos nosotros con la santidad, entonces van a comenzar precisamente a desquebrajarse esta clase de condiciones buenas, edificantes, ¿verdad? Y de un goce de salud espiritual en nuestra congregación. Así que esto es importante, que nosotros trabajemos de otra manera, pudiera darnos precisamente esta clase de problemas. Vean ustedes, si regresamos a primera carta a los Corintios en el capítulo 5, digo, esto de verdad es algo muy complicado, es algo muy penoso, y digo, es complicado por nuestra debilidad humana que nos hace precisamente a veces no implementar lo que Dios ha dicho para atajar el problema del pecado en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, y que de alguna manera hacen que luego le demos una entradita al mal en la iglesia, y luego esa entradita pues se convierte en una grieta más grande, y luego se convierte en una ventana, y luego se convierte en una puerta, de tal manera que ya no hay nada que lo pueda detener. Y digo, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, esta escritura de 1 Corintios, capítulo 5, otra vez, y regresamos, por favor, leemos nosotros en el versículo número 9 en delante, hay hermanos y hermanas que luego nos resistimos, ¿verdad?, a implementar lo que aquí dice. Dice el versículo 9, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, y eso no puedo dejar de pensarlo, no puedo dejar de mencionarlo, que a final de cuentas provoca ciertas reacciones contrarias en el resto de los miembros de la iglesia del Señor. Ahorita voy a mencionarlo. Os he escrito por carta, dice el apóstol Pablo, que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí, y aquí viene la parte dolorosa, esa es la parte que realmente le afecta, le hace daño, ¿verdad?, a la relación entre los hermanos. Dice el versículo 11, más bien os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Y entonces yo he escuchado, he sido testigo presencial de reclamos de parte de hermanos y de hermanas en una congregación cuando se ejecuta, ya después de todo un proceso, se ejecuta este paso en la iglesia hacia alguien que está incurriendo en el pecado y que no se arrepiente y que no quiere, pues corregir, ¿verdad?, abandonar su maldad. He sido testigo de cómo algunos hermanos y hermanas se resisten diciendo, es que no podemos hacer eso porque entonces ¿cómo lo vamos a ganar? Es que no podemos nosotros apartarlo de nosotros porque entonces ¿cómo es que lo vamos a animar? Es que no podemos nosotros, y el otro grupo por otra parte está, es que la Biblia dice así, es que así tiene que ser, es que aunque no nos guste y aunque nos duela, pero se tiene que hacer lo que Dios dice. Y eso ha ocasionado fracturas en muchas congregaciones, en muchas iglesias del Señor. Y me refiero a fracturas no nada más de relación entre ellos, estando juntos, dejan de hablarse por un tiempo, unas familias contra otras, o algunos varones toman ciertas represalias hacia el otro grupo que no estaba de acuerdo con ellos, hasta llegar al punto en donde se separan, donde la iglesia sufre ya una separación, formándose dos grupos de hermanos. Entonces, estamos hablando de un problema que es verdaderamente complicado, de un problema que verdaderamente hace daño a la iglesia del Señor. Digo, es lo contrario a lo que Hechos 9:31 dice, porque en Hechos 9:31 dice que gracias precisamente a esta clase de cosas, las iglesias tenían paz, eran edificadas, se fortalecían y hasta acrecentadas eran. Pero
cuando llegan esta clase de conflictos o de situaciones en las iglesias, estamos hablando hasta de separaciones, hermanos. Estamos hablando de que los grupos, en lugar de acrecentarse, se restan, ¿verdad? Se restan. Y digo porque hay grupos que se apartan, hay hermanos que se apartan y ni siquiera se congregan con alguien más, se apartan y se van al mundo, resentidos por esta clase de cosas. El no atender la santidad debidamente es algo que le puede hacer terribles estragos a cualquier iglesia del Señor, por muy fortalecida que se sienta y que piensa que ya está en ella, realmente puede ser dañada, afectada por esta clase de cosas. Estar en santidad entonces permite que en verdad caminemos juntos rumbo al cielo. Vean ustedes lo que dice en la carta a los Romanos, por favor. En la carta a los Romanos, digo porque aunque la escritura dice que cómo podrán andar los dos juntos si no estuvieran de acuerdo, pero hay algunos que hemos aprendido, digo, me incluyo porque pues así de esa manera, ¿verdad? Pues abarca a todos, pero hemos aprendido a veces a preferir el permanecer juntos, pisoteando, como las veces pasadas, pisoteando, ¿qué cosa? La verdad de Dios, pisoteando la santidad de la iglesia del Señor, pisoteando esa clase de cosas. Las hemos puesto en segundo lugar, como que no son tan importantes, con tal de permanecer juntos, con tal de mantener la amistad, con tal de mantener el compadrazgo, esta clase de relación que ha brotado entre nosotros, y pues no es así. Ni vamos de la mano del Señor, ni mucho menos vamos en dirección al cielo. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo que realmente nos ayuda precisamente la santidad. Nos permite una sana relación entre los miembros de la iglesia y no solamente aquí en la tierra, sino que nos encamina precisamente al cielo. Un tercer aspecto que quiero que consideremos. Hablemos no nada más de que la santidad es algo que nos permite tener una verdadera relación con Dios, resguardar nuestra relación con Dios, sino que también nos ayuda y contribuye para la buena relación entre los hijos de Dios, entre los santos. Pero también debemos de hacer mención que muchas iglesias del Señor ni se fortalecen, ni se edifican, y mucho menos crecen a causa de la falta de santidad. ¿A qué me refiero? Bueno, en este tercer aspecto quiero mencionar que la santidad permite precisamente tener más instrumentos para la obra de Dios. La santidad permite que haya más miembros útiles, más miembros disponibles, más prospectos para contribuir en el avance, en la realización de la obra del Señor. Es decir, usted lee en Éxodo, en el capítulo 19, por favor. En Éxodo capítulo 19, vamos a ir a la escritura antigua, en donde desde la antigüedad Dios procuró un pueblo santo para su servicio. Vamos a leer aquí en Éxodo, en el capítulo 19, por favor. Leemos nosotros esta escritura precisamente haciendo mención de lo que Dios pretendía para él al adquirir el pueblo de Israel. Dice aquí en Éxodo capítulo 19, en el versículo 5 y en el versículo 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso es lo que Dios dispuso. Eso es lo que Dios esperaba. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el ideal de Dios. Es el alcance que Dios tiene respecto a la gente de la que Él se apropia. ¿Ustedes creen que ya cambió la cosa con nosotros? ¿Ustedes creen que Dios cambió el parámetro respecto a la iglesia, respecto a los siervos que hoy adquiere? No, señor. Leemos nosotros en la carta de Pedro, por favor. Leemos nosotros aquí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo número 9. Vea, usted otra vez. Dice Dios de esta manera: mas ustedes, hablándole ahora a gente que ya no tenía precisamente apego
o linaje del pueblo de Israel. Mas ustedes son linaje escogido. Primera de Pedro 2:9, y vamos a leer el versículo 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. O sea, el parámetro de Dios, el estándar de Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, requiere de gente comprometida con la santidad, viviendo en santidad. Y de alguna manera nosotros debemos nuestra formación, atención con esto, hermanas, hermanos, cuando nosotros queremos formar más evangelistas, cuando queremos formar ancianos, cuando queremos formar diáconos, cuando queremos formar maestros, cuando queremos formar maestras del bien, cuando queremos formar buenas esposas que colaboren, que contribuyan para la obra de Dios, a la causa de Cristo, hay que tener en las materias, en el renglón de las cosas que hay que enseñar y equipar a cualquier miembro de la iglesia del Señor, la santidad. La santidad es de vital importancia. La santidad permite precisamente que no haya reproche, permite que haya pureza, permite que haya confiabilidad, permite que haya seguridad de parte a la gente que va a servir y contribuya para el crecimiento y el buen funcionamiento de la causa de Cristo, de la obra de Dios. Allí es donde va a repercutir. Eso es lo que tenemos que trabajar. Eso es lo que tenemos que pensar. Eso es en lo que realmente viene a culminar la necesidad de atender la santidad en cada uno de los individuos que formamos la iglesia del Señor. Cuando hablemos de la iglesia del Señor, debemos nosotros de recordar precisamente que requerimos que los hombres y las mujeres seamos gente que estén consagradas al nombre de Dios. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, leemos esto, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, por favor, leemos nosotros esta clase de cosas. Segunda Timoteo, capítulo 2, en el versículo 22, dice la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y eso sin antes mencionar que un versículo antes habla de que es necesario ser santo, de estar limpio para ser útil al Señor. En 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 1, comienza diciendo las mismas cosas. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Mencioné un pasaje que tiene que ver precisamente con el evangelista, con el predicador de la iglesia del Señor. Si habláramos de los ancianos, no baja el tenor. Vea usted en 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y eso lo proporciona la santidad. Eso lo provee la santidad. En la medida que nuestros jóvenes, nuestros niños, y estoy acudiendo, ¿verdad? Allá a esa área que a veces desatendemos, como son los niños que son hijos de hermanos, que aún no son cristianos, pero desde allí se les debe de enseñar el respeto a Dios, el temor a Dios, el que aprendan a alejarse de las cosas pecaminosas, aunque los llamen anticuados, aunque los llamen antisociales, aunque los llamen como los llamen. Enseñarles que eso es importante para poder servir a Dios y convertirse en un buen y fiel servidor al Señor. Luego ya hablamos de nuestros jóvenes, especialmente si ya están bautizados, si son cristianos ya. Hay que inculcar en ellos esta clase de compromiso, esta clase de seriedad para que puedan convertirse en maestros, para que puedan convertirse en hermanos que ministran en los servicios de adoración o confiables para hacerles algún encargo de alguna tarea que tenga que ver con la obra del Señor. Si quieren ser predicadores más, y nuestros hermanos ya mayores pretenden ser ancianos, es algo que también abre la puerta, abre la posibilidad. ¿Por qué razón sufren las iglesias? Pues a veces por el descuido de este renglón. Y créanme, hermanos, hay que recordar que la santidad no la ganamos nosotros, no es por méritos, es en la medida que nosotros nos ajustamos y nosotros nos apegamos precisamente a la misericordia de Dios, a vivir bajo los preceptos de Dios. Así que a manera de conclusión, ¿por qué una iglesia debe de estar trabajando en dirección de la santidad? ¿Por qué la santidad?
ocupa este lugar tan importante para que la iglesia pueda ser una iglesia sana? Bueno, primero porque nos permite una verdadera relación con Dios. Eso es indudable e indiscutible. Luego, porque nos permite caminar juntos al cielo de una manera cierta y verdadera. Y luego, finalmente, porque nos permite ser útiles en la obra del Señor. Dios los bendiga, mis hermanos, y ojalá que esta clase de recomendaciones de parte de nuestro Dios nos permitan alcanzar a gozar de esas cualidades, de esas bondades que se describen en el versículo 31 de Hechos capítulo 9, que seamos nosotros gozando de paz, que seamos fortalecidos, que seamos edificados y, ¿por qué no?, que las iglesias del Señor sigan creciendo, ganando almas para su nombre. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, hermano, por habernos traído este maravilloso tema que nos hace reflexionar, animarnos, seguir para adelante sin flaquear, sin rendirnos y siempre, por supuesto, tratando de poner en práctica toda la doctrina que nuestro Señor Jesucristo ha dejado para todos nosotros y que no es solamente para nosotros como cristianos, obviamente, sino que también es para que nosotros la promulguemos, la compartamos a muchas personas que les hace mucha falta que el Espíritu Santo pueda ingresar en sus corazones. Muchas gracias, hermanito, nuevamente. Vamos a tener entonces ahora una oración a nuestro Padre Celestial y posteriormente pasaremos con nuestro hermano Néstor Sánchez con las novedades. Bien. A ver, el hermano Clever se encuentra por ahí, por casualidad. Hermanito querido, ¿es posible que nos lleven una oración, por favor? Amén, hermano. Oremos para Oremos, culminar. hermanos. Padre bendito, gracias por este momento, por este día. Gracias por la salud, gracias por todo que nos provee diariamente, mi Señor Padre. Y más aún que nos está proveyendo de tu alimento espiritual, Padre amado. Padre bendito, estamos aquí porque queremos también ser parte de como una iglesia sana, en la cual también estamos comprometidos, mi Señor Padre bendito. Gracias, mi Señor, porque esto nos sirve para crecer en la manera espiritual bajo tu sagrada escritura, mi Señor. Gracias, Padre, por haberle permitido a nuestro hermano en este mensaje darnos ese alimento que nos sirve a cada uno de nosotros, Padre bendito. Padre, mi Señor, en este momento estamos prestos, listos para salir de este medio, de esta plataforma, pero más no de tu presencia, mi Señor Padre. Señor, bendice a cada uno de nosotros en lo que es la salud, la vida y en la manera espiritual también, mi Señor Padre. Y a todas las personas, nuevos hermanos, toda la persona del mundo, mi Señor, en la cual esté rigiendo cualquier situación de salud, tanto físico como espiritual, también le sea sanadora, mi Señor. Padre bendito, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano, por habernos traído esa oración. Vamos con el hermano Néstor. Adelante, hermano. Sí, buenas noches a todos. Tenemos aquí a la hermana Alicia Zamora, Jesús Gutiérrez Gaby, o Gaby Gutiérrez, ya. Vanessa Vega Araya, Janet Araya, Isabel Ramos, Susana Treviño, Erinelsa Velázquez, Pilar Puente, Juan Huerta Remigio, disculpe, Marcelo Tolosa, César Morales, Eduard Alvarado, Jovita Rodarte, Marta Córdoba, Mercedes Salas, Mario Peña. Todas estas personas estuvieron escuchando atentamente, seguro, este tremendo mensaje que nos habló el hermano acerca de la iglesia santa, una iglesia para vivir en santidad, sana. Entonces les queremos decir que pueden volver a escuchar este mensaje en el mismo Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Pueden dejar sus suscripciones, pueden dejar sus saludos, sus preguntas. Y vamos a ver si hay algún saludo. Dice Pilar Puente, dice Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Elinelsa Velázquez, saludos hermanos en Cristo Jesús. Marta Córdoba, bendiciones. Janet Araya, bendiciones hermanos. Y eso es todo lo que tenemos hoy día, hermano Ernest.
Muy bien, hermanito, muchas gracias. Voy a leerles un mensaje que hay aquí también en la plataforma de Zoom. Dice la hermana Marisa de Figueroa, amén. Muy buen mensaje de reflexión, hermano Jesús. Dios lo bendiga. Saludos a todos mis hermanos y hermanas en la común fe. Muchísimas gracias por su mensaje, hermana Marisa de Figueroa. Bien, hermanos queridos, ¿algún saludo, algún comentario acerca de lo que hemos escuchado? Por los poquitos que quedamos ya. Nuevamente le Eh, reitero mis agradecimientos al hermano. Hermano, hermano Néstor. sí, yo también quiero darle las gracias por la tremenda buena lección que es esencial tenerla en mente y decir que es esencial la santidad, porque el texto de Hebreos 12 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y me recuerdo el capítulo 5, verso 8 del libro de Mateo, que dice, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, la lección estuvo muy adecuada porque tenemos que purificarnos, limpiarnos cada día para mantener la santidad y si queremos ver a Dios. Eso, gracias. Gracias, Muy bien, hermano. pues hermanos, gracias. Leo un mensajito más que está llegando de la hermana Luz Dari. Muchísimas gracias por por su mensaje, hermana Luz Dari. Qué hermoso mensaje, gracias, hermano Jesús. Dice, muy importante la santidad. Si nos sujetamos a Dios, su voluntad es posible. Bendiciones para todos vosotros de Dios y Padre. Gracias, hermanita Luz Dari, por su mensaje. ¿Alguien más? Muy bien, hermanitos queridos. Agradecemos a los que están aquí y los que estaban hace un momentito por haber escuchado a nuestro hermano. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor los cuide y los proteja la noche que se acerca o que ya está en sus países. Y mañana, si Dios lo permite, a la misma hora y en el mismo canal, nos vemos aquí. 20 horas, hora de Chile. Revisa su horario local también. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Chao. Buenas noches, que Dios le Dios les bendiga. bendiga, Buenas noches. gracias. Hasta Gracias, pronto. Jesús. Muchísimas gracias, Muchas Cuídense hermanos. gracias. mucho. Gracias, hermano Néstor, por la invitación.